Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su hogar virtual para conversaciones profundas y análisis interesantes. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en un tema que les prometo, los va a dejar pensando, alimentará su curiosidad y sobre todo, les invitará a mirar más allá de las apariencias. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de muchos, un misterio que rodea a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, un nombre que resuena con carisma y profesionalismo, Demet Özdemir. Si han leído bien, vamos a desentrañar esos movimientos, esas pausas, esos gestos que han hecho que muchos nos preguntemos, ¿qué está pasando realmente? Nos referimos a esos espasmos sutiles, a esa aparente lucha para dar un paso, que han generado un sinfín de especulaciones en el vasto universo de las redes sociales y los medios de comunicación. Prepárense porque vamos a ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas y de los comentarios superficiales, y a intentar entender las posibles razones detrás de estas situaciones, siempre desde una perspectiva de empatía y comprensión humana. Y antes de que nos sumerjamos por completo en el fascinante tema de hoy, ya saben, si aún no lo han hecho y disfrutan de este tipo de contenido que busca ir un poco más allá, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero representa un gran impulso para nosotros. Es completamente gratis, les mantiene al día con todas nuestras publicaciones, asegurando que no se pierdan ni una sola de nuestras reflexiones, y lo más importante, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, investigado y pensado para ustedes, nuestra valiosa comunidad. Así que ya saben, abajo, justo debajo de este vídeo, está ese botoncito rojo esperando sus clics. Únanse a nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a nuestro tema de hoy, un tema que nos permite explorar la compleja intersección entre la vida pública, la salud y la percepción social. Demet Özdemir, esa carismática estrella que conquistó corazones a nivel internacional con su inolvidable papel en la aclamada serie Erkencikus y que ha continuado brillando con luz propia en producciones posteriores, se ha convertido en un foco de atención no solo por su indiscutible talento actoral, su cautivadora belleza y su impecable estilo, sino también por ciertas particularidades en su andar y movimientos que han captado la atención del ojo público. Hemos visto en algunas de sus apariciones públicas, ya sea en alfombras rojas, en entrevistas a pie de calle o en vídeos cortos que circulan a la velocidad de la luz por las redes sociales, momentos en los que parece haber una cierta incomodidad física, una especie de vacilación al caminar, o gestos que podrían interpretarse como espasmos involuntarios o una coordinación motora no del todo fluida. Y claro, ante este tipo de imágenes, la curiosidad del público, siempre ávida de detalles, se dispara. Las preguntas afloran, ¿es simplemente cansancio extremo? ¿Es el resultado de un estrés acumulado? ¿Podría haber alguna condición médica subyacente que esté afectando su bienestar? Es fundamental, antes de adentrarnos en cualquier análisis, abordar este tema con la máxima sensibilidad y un respeto profundo. La vida de una figura pública, especialmente de una actriz de renombre internacional, está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios y del público en general. Es muy fácil, en este torbellino de información y opinión, caer en la especulación desenfrenada, en los juicios apresurados y en la difusión de rumores sin fundamento. Sin embargo, también es una parte intrínseca de nuestra naturaleza humana el querer entender mejor a las personas que admiramos, que nos inspiran, especialmente cuando observamos algo que podría sugerir una dificultad o una incomodidad. En el caso de Demet, estos momentos, aunque a menudo fugaces y capturados en fragmentos de vídeo, han sido suficientes para generar un debate intenso y polarizado. Hemos sido testigos de comentarios de fans genuinamente preocupados por su salud, de debates acalorados entre usuarios que especulan sobre posibles causas, y lamentablemente de algunos que, en un acto de crueldad o ignorancia, hacen bromas o emiten juicios totalmente apresurados y desinformados. Una de las primeras asociaciones mentales que suelen surgir cuando se habla de espasmos, temblores o dificultades para moverse son, inevitablemente, las condiciones neurológicas. Hablamos de un espectro de posibilidades que van desde los tics nerviosos, a menudo benignos pero visibles, hasta condiciones más complejas como la distonía, que implica contracciones musculares involuntarias, o incluso los posibles efectos secundarios de algún tratamiento médico específico que pudiera estar recibiendo. Sin embargo, es de vital importancia recalcar y enfatizar que estos son, en su gran mayoría, solo escenarios hipotéticos. Nosotros, como creadores de contenido, no somos profesionales de la salud, no tenemos acceso a ninguna información médica privada o confidencial de la actriz,
y por lo tanto cualquier intento de realizar un diagnóstico por remoto que sea, sería profundamente irresponsable e inapropiado. Lo que sí podemos hacer, y lo que nos proponemos hacer hoy, es explorar algunas posibilidades generales y comunes que podrían explicar este tipo de comportamientos o manifestaciones físicas, siempre y cuando lo hagamos desde una perspectiva de comprensión empática y sin emitir juicios. El estrés, sin duda alguna, es un factor de enorme peso en la vida de cualquier ser humano, pero para una celebridad como Demet, este factor se magnifica exponencialmente. Imaginen las largas y extenuantes jornadas de trabajo, la presión constante de las cámaras y del ojo público, la exigencia de estar siempre perfecta y radiante, las críticas, a veces crueles, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, los viajes constantes y la consecuente falta de sueño y descanso adecuado. Todo este cóctel de presiones puede manifestarse físicamente de maneras inesperadas y, en ocasiones, alarmantes. El estrés crónico, por ejemplo, tiene la capacidad de afectar de manera significativa el sistema nervioso, provocando tensión muscular generalizada, temblores sutiles, o incluso espasmos involuntarios en diferentes partes del cuerpo. Un simple tic en el ojo, una leve sacudida en la mano que se repite, o una ligera dificultad al coordinar los movimientos del cuerpo al caminar, pueden ser, en muchos casos, síntomas claros de que el cuerpo y la mente de una persona están sometidos a una carga emocional o física considerablemente alta. Es una señal de alarma que el organismo envía, indicando que necesita un respiro. Otro punto fundamental a considerar es la fatiga, esa compañera inseparable del éxito y la dedicación en el mundo del espectáculo. Imaginen tener que estar encendida emocionalmente, sonriendo, interactuando, mostrando energía y vitalidad, incluso cuando uno se siente completamente agotado y con las baterías agotadas. La falta de descanso adecuado y reparador puede tener un impacto directo y profundo en la coordinación motora fina y gruesa, así como en la fuerza muscular. Quizás en esos momentos específicos que hemos visto y que han generado tanta especulación, Demet Özdemir estaba simplemente experimentando un estado de agotamiento extremo, y su cuerpo, de manera instintiva, reaccionó de esa forma. No es en absoluto raro que las personas que se encuentran en estados de fatiga muy pronunciada experimenten pequeñas descoordinaciones motoras, una sensación de debilidad temporal en las extremidades, o incluso una ligera dificultad para mantener el equilibrio. También debemos abrir el abanico de posibilidades y pensar en las lesiones. El mundo del entretenimiento, si bien deslumbrante, está repleto de exigencias físicas. Las complejas coreografías de los vídeos musicales o de las escenas de series, las escenas de acción que requieren un alto nivel de destreza y resistencia, o incluso el uso constante de tacones altos en eventos y rodajes, todo esto puede ser el caldo de cultivo perfecto para sufrir torceduras, golpes accidentales, o lesiones musculares y articulares que no siempre son evidentes o visibles externamente. Un pequeño esguince en el tobillo, un dolor de espalda latente que aparece en momentos de tensión, o incluso una molestia persistente en las rodillas, podrían obligar a una persona a caminar de forma ligeramente diferente, con mayor precaución, con una leve cojera que, desde la perspectiva externa y analítica de un observador, podría ser malinterpretada como una lucha visible para dar el paso. Y por supuesto, no podemos obviar la cuestión de la ansiedad, un factor cada vez más presente en la vida moderna y, en particular, en la vida de figuras públicas. La ansiedad, especialmente la ansiedad social, aquella que surge en situaciones de alta exposición pública, o la ansiedad relacionada con el rendimiento y las expectativas profesionales, puede tener efectos físicos sumamente potentes y perceptibles. Temblores que se manifiestan en las manos, una tensión muscular constante y casi imperceptible, una sensación de paralización temporal, o incluso esa necesidad instintiva de realizar un movimiento repetitivo o involuntario, como un pequeño gesto o una sacudida, como una forma de liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Si Demet Özdemir ha estado atravesando un periodo de alta presión mediática, de exigencia profesional o de gran exposición pública, es absolutamente plausible que estas manifestaciones físicas de la ansiedad se hayan hecho presentes en sus movimientos. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué parece que estos momentos, a menudo tan sutiles, se vuelven virales con tanta facilidad y generan un debate tan intenso y prolongado? Vivimos en la era de las redes sociales, un ecosistema digital donde cualquier cosa que se salga de la norma, cualquier detalle que parezca inusual, se amplifica a una velocidad vertiginosa. Un vídeo de apenas 2 segundos, grabado con la cámara de un teléfono móvil en un momento específico, puede ser compartido, recortado, editado, comentado y analizado hasta el extremo por miles, e incluso millones, de personas. Las personas, por naturaleza, tenemos una curiosidad innata, a veces insaciable, por lo que parece anormal, lo que se sale de lo cotidiano,
lo que encierra un velo de misterio. Y si además esta situación está protagonizada por una figura pública, por alguien a quien admiramos o seguimos, el interés y la atención se multiplican exponencialmente. Se convierte en una especie de circo mediático digital, donde las vidas ajenas, o al menos fragmentos de ellas, son diseccionadas y juzgadas sin un filtro de privacidad, de empatía o de reflexión crítica. Es vital recordar, y este es quizás uno de los mensajes más importantes que queremos transmitir con este análisis, que detrás de cada imagen pública, de cada fotografía cuidada, de cada sonrisa profesional, hay una persona real. Una persona con sus propias luchas internas, con sus momentos de alegría profunda, y también con sus dolencias, sus fragilidades y sus vulnerabilidades. La presión de mantener una imagen de perfección absoluta, de invulnerabilidad, es inmensa y para muchos insostenible. Cuando observamos a alguien que parece tener una dificultad, en lugar de caer en la tentación de juzgarla, de criticarla o de especular de forma negativa, quizás deberíamos inclinarnos hacia la empatía y la comprensión. ¿Qué pasaría si intentamos ponernos en su lugar por un instante? Imaginen estar bajo los reflectores constantes, con el peso de las expectativas de millones de personas sobre sus hombros, y que un pequeño tropiezo, un gesto involuntario o una ligera incomodidad física sea magnificado, analizado y comentado hasta la saciedad por un público global. Debe ser, sin duda alguna, una experiencia increíblemente estresante y agotadora. Además, el contexto es una pieza clave que a menudo se pierde en la vorágine de las redes sociales. A veces vemos un vídeo o una imagen fuera de su contexto original, aislados de la situación completa que lo rodea. Quizás Demet estaba caminando sobre un terreno irregular, o acababa de levantarse de una silla después de estar sentada durante un periodo prolongado, lo que puede generar una leve rigidez momentánea. O quizás llevaba un calzado extremadamente incómodo que le dificultaba el movimiento natural. Pequeños detalles insignificantes en sí mismos, que al ser capturados y presentados de forma aislada, pueden parecer significativos y revelar una supuesta lucha, pero que en realidad son simplemente parte de la cotidianidad, de las pequeñas batallas que todos enfrentamos en nuestro día a día. En la vida de una actriz de éxito como Demet Özdemir, existen innumerables aspectos de su día a día que el público en general nunca llega a ver. Los intensos ensayos de escenas, las largas horas de preparación para eventos importantes, los constantes viajes para cumplir con compromisos profesionales, los cambios de vestuario que a menudo implican prendas ajustadas o incómodas, el maquillaje pesado y la necesidad de mantener una apariencia impecable durante horas, todo esto requiere un esfuerzo físico y mental considerable, a menudo invisible para el ojo público. Es perfectamente posible que esos momentos de aparente lucha para dar un paso, o esos sutiles espasmos sean simplemente la manifestación de un cuerpo que está trabajando al máximo de sus capacidades, que está sometido a un ritmo frenético, o que, simplemente necesita un respiro, un momento de descanso para recuperarse. Y por último, pero no menos importante, debemos ser extremadamente cautelosos con la forma en que interpretamos las imágenes. A veces, un ángulo de cámara particular, una iluminación específica que crea sombras inesperadas, o un momento capturado en el instante preciso en que la persona está realizando un movimiento natural de ajuste, pueden crear una percepción errónea. Lo que a nuestros ojos analíticos y distanciados parece un espasmo o una dificultad evidente, para ella podría haber sido un simple ajuste de postura, un pequeño dolor momentáneo que pasó desapercibido o que ya estaba superando, pero que no escapó a la lente indiscreta de la cámara y a la interpretación de miles de observadores. En definitiva, lo que hemos observado en Demet Özdemir, esos sutiles movimientos que han captado la atención del público y han generado un debate tan intenso, nos invitan a una profunda reflexión sobre varios puntos cruciales. Primero, nos recuerdan la naturaleza intrínseca de la vida pública y el implacable escrutinio al que están sometidas las celebridades en la era digital. Segundo, nos abren la mente a la vasta diversidad de factores que pueden afectar la movilidad y el bienestar físico de cualquier persona, desde el estrés y la fatiga acumulada hasta posibles lesiones, pasando por condiciones médicas subyacentes. Y tercero, y quizás lo más importante, nos señalan la imperiosa necesidad de abordar estas situaciones con la máxima empatía, con un respeto profundo por la individualidad y la privacidad, y con una genuina comprensión, en lugar de caer en la trampa de la especulación desmedida y el juicio apresurado y a menudo cruel. Recordemos siempre que Demet Özdemir es, ante todo, una artista increíble, una profesional que ha dedicado gran parte de su vida a su carrera, que ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte y que ha logrado cautivar a millones de fans en todo el mundo con su talento innato, su carisma arrollador y su dedicación.
En lugar de centrarnos obsesivamente en detalles aislados que podrían ser interpretados de 1000 maneras distintas, quizás deberíamos dirigir nuestra energía y nuestra atención a seguir apoyándola en sus futuros proyectos, a admirar su trayectoria artística y a celebrar los logros que la han convertido en una figura tan querida y respetada. La verdadera belleza, al fin y al cabo, reside en la complejidad humana, en esas pequeñas imperfecciones que nos hacen reales, en la vulnerabilidad que nos conecta y, sobre todo, en la resiliencia con la que cada uno de nosotros enfrentamos nuestros propios desafíos, sean estos visibles para el mundo o se desarrollen en la esfera íntima de nuestra propia existencia. Así que, para concluir este análisis, espero de corazón que esta pequeña exploración les haya parecido interesante, enriquecedora y, sobre todo, que haya aportado una perspectiva un poco más profunda, más humana y más reflexiva al tema que nos ha convocado hoy. Hemos abordado las posibles causas de esos gestos que han llamado la atención, siempre manteniendo un enfoque centrado en el respeto y la empatía, y huyendo de cualquier intento de diagnóstico o juicio. Les agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su valioso tiempo a escuchar estas reflexiones. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio virtual con cada uno de ustedes. Ahora, para cerrar nuestro encuentro, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado ustedes estos gestos en The Method de Mir? ¿Qué piensan sobre la inmensa presión a la que se ven sometidas las celebridades en la actualidad? ¿Qué medidas creen que deberíamos tomar como espectadores para ser más empáticos y menos juiciosos? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ellos. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y entablar debates constructivos. Sus opiniones son siempre valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o interesante, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas, amplificando nuestro alcance y permitiéndonos llegar a una audiencia mayor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en este tema o que pueda beneficiarse de esta perspectiva. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Pulsen ese botón de suscribirse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos y únanse a nuestra increíble comunidad de pensadores y curiosos. Nos vemos en el próximo vídeo con un tema nuevo y apasionante. Un abrazo enorme para todos y cuídense mucho. Adiós.